Mi nombre es Guido Quispe Ampuero, soy ingeniero metalurgista, actualmente laboro en la UNSA, tengo maestría y segunda especialidad en lo que es seguridad y salud medio ambiente. Eh, Puedo decir que tengo el conocimiento para poder impartir estos temas. Eh, a medida que voy a ir desarrollando los temas, si ustedes tienen alguna pregunta, solamente tienen que prender su micro, ¿sí? Y hacer su consulta. Bien, entonces vamos a empezar. Miren, en la actualidad, la ley que rige, ¿no es cierto?, todo el sistema de seguridad en el Perú es la ley 297883, ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley, por cierto, ya ha tenido una modificatoria. Esta es la ley 30.222, que solamente se han modificado algunos artículos, ¿no? No significa que la ley 29.783 ya ha quedado derogado, ya no, solamente algunos artículos han sido modificados. Entonces, esta ley, la 29.783, a esta ley se han tenido que adecuar el resto de normas sectoriales, como por ejemplo minería, electricidad, pesca, hidrocarburos, construcción, todos se han adecuado a esta ley. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros tengamos una ley de seguridad y salud? El objetivo de la ley es que hagamos prevención de riesgos. Miren, si yo hago prevención, significa que voy a evitar los accidentes, ¿sí? Entonces, el objetivo de la ley lo que busca es eso, ¿no? Que en las diferentes actividades que desarrollamos no se generen accidentes. Por lo tanto, tenemos que hacer prevención. Ahora, para lograr este objetivo, hay tres entes que participan, ¿no? Los empleadores, el Estado y los trabajadores. Esta nueva ley incorpora, ¿no es cierto?, a las organizaciones sindicales. El empleador es quien va a implementar las medidas de prevención. El empleador, al momento de contratar, de requerir los servicios del trabajador, él tiene que implementar las medidas de prevención para así evitar los accidentes. El Estado, la función del Estado, el Estado es el dador de las leyes. El Estado genera normativas, leyes, y también tiene la función de fiscalizar. En el proceso de fiscalización, el Estado lo que busca es verificar el grado de cumplimiento, ¿no?, con respecto a los requerimientos de la norma, de la ley. Los trabajadores, lo que se espera de los trabajadores y las organizaciones sindicales es su participación. Miren, el empleador pudiera poner las mejores medidas de prevención, el Estado podría darnos las mejores leyes, las más exigentes, pero si el trabajador no participa, si el trabajador decide simplemente ignorar, ¿no es cierto?, no seguir las recomendaciones que nos da la legislación, entonces no vamos a hacer prevención. Necesitamos que el trabajador pueda participar en este proceso de prevención. Él es la parte fundamental para que se pueda lograr este objetivo de la prevención de riesgos. La ley 29783 en su artículo 2 dice ámbito de aplicación. O sea, lo que aquí vamos a ver es el alcance, ¿no? ¿Quiénes están obligados a cumplir con la presente norma? Nos dice comprende a todos los empleadores, los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores, funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, trabajadores por cuenta propia. Entonces, el alcance de la ley, ¿no?, el ámbito de aplicación con esta nueva ley prácticamente es para todos.
cualquier sector, privado, público, si trabajo por cuenta propia, también tengo que tomar medidas de seguridad. Muchas veces nosotros empezamos haciendo labores de servicios y a veces estos son familiares. Trabaja el papá, los hijos, o a veces me llevo pues al cuñado, ¿no es cierto? Y trabajamos. En eso también tenemos que hacer seguridad. No es porque no soy empresa, no hago seguridad. La nueva ley dice que todos, inclusive aquellos trabajadores por cuenta propia. Aquí tenemos un pequeño diagrama, cómo ha ido evolucionando nuestra ley. ¿Sí? El 28 de agosto de 2011 se da la ley, la 29783. Miren, antes de esta fecha no teníamos ley. En el Perú no había ley de seguridad. Sí teníamos algunos decretos, resoluciones, ¿no? Pero si nosotros comparamos, ¿no?, el rango entre un decreto, una resolución con respecto a una ley, el rango es mucho mayor. Es por eso que en el Perú, a partir de que se da esta ley, toma auge en todas las empresas, ¿no?, para hacer seguridad. Bueno, después se da el reglamento de la ley, el Decreto Supremo 005, luego tenemos una modificación, la Ley 30.222. Si se modifica la ley, también se tiene que modificar el reglamento. En esta modificación de la ley, con respecto a los temas que estamos tratando, dice, ¿no?, durante 3 años se reduce las multas al 35% de su monto original. Pero miren, esto era en el año 2014, ¿no? Los nuevos cambios, las nuevas exigencias de la ley, si uno no cumplía, ¿no es cierto? Miren, el Estado todavía nos daba 3 años para que nosotros pudiéramos, dice, reducir nuestras multas, ¿no?, en 35%. Es que la adecuación a los nuevos requisitos a veces no siempre es posible, ¿no? Sobre todo en las empresas pequeñas o estas MIPES, adecuarse a las nuevas leyes, normas, no es fácil para ellos. Probablemente para grandes empresas estas adecuaciones sí las pueden lograr, ¿no? Pero el Estado dio las facilidades, ¿no?, para que todos podamos adecuarnos a las nuevas leyes. Inclusive nos da un plazo, ¿no es cierto?, de 3 años, dice, para que nosotros pudiéramos todavía, si no hemos cumplido, tenemos que pagar una multa. Bueno, había un plazo. Dice, salvo en los accidentes mortales o que causen incapacidad permanente en el trabajador. Bueno, hablando de los accidentes, estos se clasifican en accidentes mortales, incapacitantes y leves, ¿no? La nueva ley no contempla, ¿no?, que por un accidente mortal o un accidente incapacitante nosotros pudiéramos tener esta venia por parte del Estado de poder reducir la multa, ¿no? El Decreto Supremo 010, que viene a ser el reglamento de la ley, dice, ¿no?, se obliga a la inspección del trabajo primero a orientar y luego se procede a fiscalizar. Entonces, el Estado peruano, ante estas modificaciones de la ley, primero él busca, ¿no?, orientar, guiar a que todas las empresas puedan adecuarse a los nuevos requerimientos. Luego, en los años posteriores, recién, ¿no?, va a cumplir su labor de fiscalización. Entonces, en la actualidad, como les dije, estos plazos ya fueron vencidos. El Estado en estos años, lógicamente, sigue orientando, ¿no?, pero más tiene la función de fiscalizar. Con respecto a minería, ¿cómo es la fiscalización? Bien, vayamos entrando al tema.
En minería, el ente fiscalizador es la SUNAFIL, ¿sí? La SUNAFIL. También tenemos los gobiernos regionales. Ahora miren, la minería se divide en gran y mediana minería, y luego tenemos la pequeña y mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Sí tenemos esas dos divisiones, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Mediana y gran minería en un solo grupo, y en otro grupo tenemos la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, según esta clasificación, ¿quién realiza la fiscalización para la mediana y gran minería? La SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL. Para la pequeña minería y la minería artesanal, los gobiernos regionales, ¿sí? No directamente el gobierno regional, ¿no? Sino que dentro del gobierno regional hay una oficina que es la Dirección Regional de Minería. Entonces, ellos hacen fiscalización a la pequeña minería y la minería artesanal. Eso según la ley 29.981. Ahora, también vemos, ¿no?, que en la parte de fiscalización, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, junto con el gobierno regional, también cumple esta labor de fiscalización, ¿sí? En minería es la SUNAFIL. También tenemos el Ministerio de Trabajo junto con el gobierno regional, como les decía, para la mediana minería y gran minería, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Gobiernos regionales para la pequeña minería y la minería artesanal. Ahora, tenemos otra institución que es OCINERMIN, ¿sí? OCINERMIN fiscaliza a la mediana y gran minería, y la dirección de los gobiernos regionales a la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, miren, en el caso de minería, según el tamaño de la empresa minera, hay un ente fiscalizador. En realidad, tenemos pues la SUNAFIL y OCINERMIN, ¿no?, encargados de la fiscalización para la gran y mediana minería. Y los gobiernos regionales, la dirección de los gobiernos regionales, ellos van a fiscalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal. Bien, entonces veamos qué es una inspección de seguridad, cuáles son sus conceptos y algunos objetivos con respecto a las inspecciones de seguridad. Las inspecciones de seguridad, nos dice, es una actividad preventiva que tradicionalmente se ha encuadrado entre las técnicas generales de seguridad previstas al accidente, previas al accidente, analíticas, puesto que su objeto era y es detectar más que corregir conductas y actuaciones peligrosas. Entonces, cuando nosotros hacemos inspecciones de seguridad, lo que en realidad estamos buscando es evitar accidentes. ¿De qué forma? Dice, detectando conductas, actuaciones peligrosas. ¿Sí? Antes de que ocurra el accidente, vamos a detectar, dice, conductas y actuaciones peligrosas. Aquí en el texto ustedes pueden ver, dice, más que corregir, ¿no? No es que la inspección de seguridad no cumple esa función, también lo cumple, porque cuando nosotros hacemos inspección, detectamos, ¿no es cierto?, un peligro, una conducta o actuaciones peligrosas, se debe de proponer, ¿no es cierto?, medidas para corregir, ¿sí? Pero, como les digo, en realidad, pues, las inspecciones de seguridad deben ser preventivas, ¿sí? Recuerden que hacer seguridad es prevención, no es reacción.
No es que ocurre el accidente y recién voy a ver por qué ha ocurrido el accidente. Eso no debería ocurrir, ¿no? Entonces la inspección es una de esas herramientas que nos permiten poder detectar actos, condiciones subestándar, peligros, riesgos, antes de que ocurra un accidente. En cambio, la investigación de accidentes, que es otra herramienta, ¿sí? Ya busca corregir directamente, porque ya se dio el accidente y ya se manifestó las consecuencias. Entonces en el proceso de investigación de accidentes, sí, ahí sí tengo que corregir algo, ¿no? Para que el accidente no vuelva a ocurrir. Dice, existen diferentes técnicas analíticas preventivas, tales como, por ejemplo, la observación de trabajo, el análisis del trabajador, procedimientos de operación. Por último, tenemos las inspecciones de seguridad. De entre todas las técnicas, la inspección de seguridad es la que mejor, ¿no?, logra este objetivo de prevención. La inspección de seguridad, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, nos dice, es una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos, procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo. Entonces, la inspección es un proceso de observación directa. ¿Sí? No es que yo me siento en mi escritorio y de ahí comienzo a visualizar o a imaginar qué peligro se puede presentar en esa área o no. Tienes que ir directamente al lugar. Ahí es donde tienes que observar para identificar los peligros que puedan darse. Cuando hablamos de instalaciones, equipos, máquinas y procesos productivos, nos referimos no solo a sus condiciones y características técnicas, sino también a metodologías de trabajo, actitudes, comportamiento humano, aptitud de los trabajadores para el puesto de trabajo que desempeñan y sistema organizativo. Entonces, este proceso de inspección no es solamente ver pues, la conducta de la persona, cómo actúa, qué hace, ¿no? El proceso de investigación también contempla, pues, revisar las instalaciones, los equipos, las máquinas, el proceso productivo. ¿Sí? Todo eso está incluido dentro de un proceso de inspección de seguridad. Muchas veces, cuando estamos en esta labor de inspección, más estamos mirando al trabajador, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Pero miren, no es lo único, ¿no? Dice, hay que ver las instalaciones, cómo está la infraestructura, cómo está el circuito eléctrico, los tomacorrientes, los cables, cómo están funcionando los equipos, las máquinas. ¿El proceso productivo es el correcto o ese proceso se puede mejorar? Entonces, todo eso está dentro de lo que es la inspección de seguridad. Dice, mediante la inspección de seguridad se podrán identificar y analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de aquellas disfunciones del trabajador que puede ocasionar pérdidas de cualquier tipo para posteriormente corregirlos. Entonces, en este proceso de inspección, como hemos mencionado, es identificar, reconocer, ¿sí?, qué peligros están presentes y que pueden provocar un accidente o pueden provocar una enfermedad o pueden provocar también daños, ¿no?, a infraestructura, a las máquinas, a los equipos. Es importante destacar su carácter preventivo, ya que se puede y se debe realizar antes de que se manifieste el daño o la pérdida, para tomar medidas que impidan desarrollar la potencial negativa de los peligros en ella detectados. Entonces, la inspección de seguridad totalmente tiene un carácter preventivo, ¿sí? Y si no utilizamos esta herramienta, pues
no vamos a poder identificar, no vamos a poder evitar los daños o las pérdidas. Entonces, como les mencioné, esta es una muy buena herramienta preventiva. La inspección de seguridad es una técnica analítica previa al accidente o incidente. Muchas veces en el área que trabajamos ya tenemos una idea, ¿no? En qué áreas se producen mayor cantidad de accidentes o en qué áreas se producen incidentes, ¿sí? Pero eso no significa que otras áreas no puedan también suceder. Entonces, el proceso de inspección no es solamente pues para el área que tiene más accidentes o más incidentes, ¿no? En realidad la inspección debe ser a toda la instalación. Como hemos dicho, permite detectar los peligros, controlar los riesgos, daños a la persona, a la propiedad. El proceso de inspección también nos permite que nosotros podamos proponer, ¿no es cierto?, un programa de prevención. Objetivos de las inspecciones. Dice, además del objetivo principal de las inspecciones, que es detectar situaciones de riesgo antes de su concreción en daños, la realización de la inspección puede cumplir los siguientes objetivos. Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis de trabajo. Recuerden que antes de hacer un trabajo, nosotros ya hemos llenado un hiper, ¿no? El hiper de línea base, ya hemos identificado peligros, ya hemos propuesto medidas de control, ¿sí? Pero cuando estamos en la misma ejecución de la labor, ¿sí?, en tiempo real, vamos a ver, vamos a observar. Porque cuando hacemos el hiper de línea base, solamente estamos observando a futuro, porque todavía no estamos haciendo, ¿no? Solamente estamos diciendo, vamos a hacer aquella tarea y estos son los posibles riesgos que se puedan presentar. Pero cuando tú haces la inspección, ya no es a futuro, ya es en el presente. Por eso que dice la inspección nos permite identificar peligros, riesgos, problemas, dice que no hemos previsto durante el diseño o el análisis de trabajo. También la inspección dice identifica deficiencias de los equipos de trabajo. En esta etapa de observación, también podemos ver si algún instrumento, algún equipo, pueda tener alguna deficiencia, que generalmente se presenta pues, por el uso y un desgaste normal. Entonces, las inspecciones ayudan, ¿sí? Ayudan a encontrar, a identificar todo tipo de problemas, de riesgos en el mismo momento en que el trabajo se está realizando. ¿Qué otro objetivo? Dice, identificar acciones inapropiadas de los trabajadores. Hablando de las inspecciones, ya vamos a ver más adelante, las inspecciones se presentan de varios tipos, ¿no? Las inspecciones, como sabemos decir, inopinadas, o en el cual el trabajador no sabe, ¿no?, que nosotros estamos en inspección, que lo estamos observando, porque cuando el trabajador sabe que estamos en inspección, él tiende a seguir las normas, el procedimiento de trabajo, ¿no? Pero cuando no sabe, es en ese momento que se puede detectar actos subestándar. Dice, identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o en los materiales. Muchas veces, siguiendo el orden, la jerarquía de controles, ¿no? Donde tenemos, pues, la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, las señales de seguridad y por último tenemos los EPP. ¿Sí? Entonces, en este proceso de inspección, probablemente nosotros hemos puesto como medida de control
cambiar, ¿no? Un tipo de maquinaria o hemos modificado un proceso. Entonces, durante la inspección, yo voy a poder evaluar si esas medidas que he sugerido, esos cambios que hemos introducido, son, no, son los adecuados. Eso es lo que dice, ¿no? Uno de los objetivos es eso, hacer inspecciones para verificar cómo van los cambios que hemos introducido o las mejoras que hemos propuesto. Entonces, la inspección nos permite hacer esa valoración. Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontrados. En la etapa o en el desarrollo de la inspección, vamos a identificar, como hemos mencionado, estos problemas o estos peligros, estos actos. Entonces, eso, una vez identificado, nosotros, parte de nuestro informe debe ser proponer una mejora, una solución. Demostrar el compromiso asumido por la dirección. Miren, según la ley, nos dice, ¿no?, que el titular es responsable directo, ¿no?, de la seguridad y salud del trabajador. Entonces, el hecho de que nosotros realicemos inspecciones, eso demuestra compromiso, que realmente el empleador, ¿sí?, quiere brindar seguridad al trabajador. Porque si yo no hago inspecciones, eso significa, pues, que falta de compromiso. ¿Sí? Falta de compromiso por parte de la gerencia, la dirección, los altos mandos de la empresa. La finalidad, dice, es determinar actos inseguros, condiciones inseguras o peligrosas, dice, que estén presentes en la ejecución del trabajo para ir corrigiendo las circunstancias peligrosas, eliminar el riesgo o, si ello no fuera posible, controlar los factores de riesgo para conseguir el grado de peligrosidad, dice, que no supere al que se podría denominar grado de riesgo tolerado o admitido. Durante el proceso de evaluación del riesgo, ahí vamos a encontrar que el riesgo puede ser alto, moderado o bajo, ¿sí? Entonces, realizar una inspección nos permite también eso, porque al momento de encontrar estos actos, estas condiciones, como hemos visto, tenemos que proponer una medida de control. Y con eso vamos a ver cómo está el riesgo, si hemos controlado el riesgo o el riesgo sigue latente, ¿no? Bueno, entonces miren, son algunos conceptos, algunas definiciones en cuanto a lo que es las inspecciones de seguridad, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros realicemos inspecciones de seguridad? En las siguientes diapositivas vamos a ver los diferentes tipos de inspecciones. Como hemos mencionado, una inspección es un proceso de observación metódico, ¿no? Miren, ponemos un ejemplo. Cuando estamos caminando por la calle, ¿cuántas personas pasan por nuestro lado? Jóvenes, niños, caballeros, señoras, y a veces ni nos fijamos, ¿no? Si están con chompa, casaca o están con polo, no nos fijamos. Pero probablemente cuando pasa una señorita, ¿no es cierto?, muy bonita, ahí sí observamos con mucha atención. ¿Ve? Cuando hacemos una inspección, eso mismo debe suceder. En una inspección no puedo mirar, no puedo observar solamente aquello que me conviene. Tenemos que observar todo. Por eso dice, la inspección es un proceso de observación metódico. O sea, tiene que haber una secuencia, un orden.
¿Qué es lo que vamos a observar? Estructuras, materiales, equipos, hemos dicho conductas del trabajador, condiciones, todo eso en el área de trabajo. Ahora, por cierto, ¿no? Para hacer una buena inspección, sobre todo en lo que es un proceso productivo, una máquina o una herramienta, el que hace la inspección tiene que tener pues conocimiento de eso. Porque miren, ahí en la imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? En la parte inferior izquierda vemos ahí un soldador, pero ¿qué tipo de soldadura es? A ver, vamos a ampliar la imagen. ¿Ve? Entonces, esta imagen, como les decía, es de un proceso de soldadura. Pero ¿qué proceso de soldadura? Si no sabes sobre soldadura, ¿cómo podrías identificar qué está haciendo mal el trabajador? Igual manera, ¿no? Si a mí me traen un equipo, una máquina, me dice, oye, haz la inspección, como por ejemplo aquí tenemos un pequeño compresor de aire, ¿sí? Tenemos un pequeño compresor perdón, y si te dicen, pues, ¿no? Ya hazme la inspección del equipo. Yo, igual manera, deberé saber, ¿no? Cuáles son las partes del equipo, cómo funciona, porque si no, tampoco voy a poder decir, ¿no es cierto?, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, por eso muchas veces que cuando hacemos inspecciones de seguridad, a veces necesitamos de alguna manera la ayuda del técnico, ¿no? Sobre todo aquel que opera pues el equipo. Él sí conoce el equipo, pero eso significa que hay que recurrir, ¿no es cierto?, a la ayuda de otra persona. Entonces, a veces estamos limitados en eso. Si no conoces el procedimiento de trabajo, no vas a poder corregir, no vas a poder identificar. Si no conoces sobre la máquina, sobre el equipo, cómo funciona, cómo se opera, igual manera, no vas a poder encontrar algunas falencias, ¿no? Entonces, por eso parte de la inspección, para que hacer una buena inspección, significa eso, ¿no? Conocer los procesos, conocer equipos sobre equipos, máquinas. Entonces, ya, si tienes ese conocimiento, listo, puedes hacer, ¿no? Si no, habrá que recurrir, pues, a la ayuda, como les digo, generalmente del que opera el equipo, ¿no? ¿Por qué necesitamos realizar inspecciones? Tres razones nos pone aquí para identificar, dice, problemas potenciales, deficiencias en los procesos, deficiencias en los equipos, deficiencias en los materiales que utilizamos. Dice, identificar las acciones subestándar, corregirlas, los efectos de los cambios en los procesos de equipos, materiales, personas, identificar las acciones o los actos, ¿no?, subestándar. También hacemos inspección para retroalimentación. ¿Eso qué significa, no? Que si el trabajador está cometiendo un acto subestándar o está trabajando en una condición subestándar, necesitas que tú vayas y les digas, oye, mira, eso está mal, ese es un acto subestándar. Lo que estás haciendo es un acto subestándar y te puede ocurrir un accidente. O la forma, ¿no?, en que estás desarrollando el trabajo, las condiciones del entorno de trabajo, te pueden provocar un accidente. Eso significa pues que el trabajador no sabe reconocer, ¿no?, un peligro, un riesgo. No sabe que es un acto, una condición subestándar. Entonces tienes que hacer retroalimentación, tienes que volver a instruir, a capacitar. Y como hemos mencionado, hacemos inspecciones por compromiso, demostramos compromiso. Imagínate un inspector de seguridad
que se pasea, ¿no es cierto?, por los diferentes frentes de trabajo con su tabla, está anotando, pero resulta que no proponen ninguna medida de control, no hacen ninguna corrección a los trabajadores. ¿Qué está observando en su proceso de inspección? De repente, pues, tampoco está preparado, ¿no? Por eso, miren, el hacer las inspecciones, el que hace las inspecciones tiene que saber sobre peligros, sobre riesgos, tiene que conocer sobre los procesos, los equipos, las máquinas, y mientras más frecuente él proponga, ¿no es cierto?, medidas de corrección, eso es pues señal de compromiso, ¿no? Bueno, hablando de los tipos de inspecciones, tenemos de dos clases, las inspecciones informales, o también llamadas no planeadas, y tenemos las inspecciones formales o planificadas, ¿no? Entonces, hay de dos tipos de inspecciones. Con respecto a las inspecciones formales o planeadas, ahí tenemos inspecciones de orden y limpieza, inspección de preuso de equipos y la inspección general, ¿no?, de seguridad y salud ocupacional. Y puede haber otros tipos de inspecciones, mantenimiento preventivo, de partes críticas. Entonces, veamos en qué consiste esta primer tipo de inspección, que viene a ser la inspección informal o no planeada. Nos dice que consiste en revisiones rutinarias, diarias, previas al inicio del trabajo. Miren, aquí les hago una pregunta a ustedes. El trabajador, antes de realizar una actividad, él tiene que utilizar los CPPs, ¿sí? Los CPPs de acuerdo al trabajo que va a realizar. ¿Quién revisa esos CPPs? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Quién revisa los CPPs? A ver, señor Eloy Holgado. Eloy, hola. Bueno, a ver, vamos a pedir a otro. Darwin Guerrero. Darwin, ¿me escuchas? No creo que nadie de la audiencia me quiera responder, ¿no? Todos deberían responderme. ¿Quién realiza la inspección de los EPPs que utiliza el trabajador? ¿El almacenero? Bueno, por cierto, el almacén pues te da los EPPs nuevos, ¿no? Te hace una dotación de EPPs nuevos. Pero después, en los días siguientes que tú los vas utilizando, ¿quién revisa tu casco, tu guante, tus lentes, de repente el arnés que vas a utilizar? ¿Quién hace la inspección de eso? Estamos hablando de las inspecciones informales o no planeadas. Y según el texto que ustedes pueden ver acá, nos dice que es una revisión rutinaria, es una revisión diaria antes del inicio del trabajo. Miren, imagínate que el supervisor de seguridad, en un frente de trabajo haya 15 trabajadores y que el supervisor de seguridad tenga que estar revisando todos los EPPs de cada trabajador. Se va a demorar, no sé, 2 horas, 3 horas.
Entonces, cuando hablamos de estas revisiones rutinarias, estas revisiones diarias, eso lo realiza el propio trabajador. Y yo que voy a utilizar una máquina, una herramienta, voy a utilizar un guante, un arnés, yo tengo que revisar. Pero ¿y dónde está la función del supervisor de seguridad? Que tú tienes que enseñarle al trabajador qué es lo que tiene que revisar de cada EPP. ¿Sí? Nosotros sí, no es que no sepamos revisar, pero eso yo debo enseñarle al trabajador para que él todos los días, antes de iniciar su trabajo, él sepa revisar y sepa reportar. Entonces, dice, verificamos el área de trabajo, los equipos, herramientas, máquinas y el EPP que se encuentren en buenas condiciones. Ahora, eh, para revisar máquinas, herramientas, generalmente utilizamos formatos. Por favor, no hagan pintas. Bien, miren, les decía que para revisar equipos, máquinas, herramientas, utilizamos formatos ya diseñados, ¿no? Porque tú tendrías que ser mecánico para saber qué partes revisar vamos a suponer, en un cargador frontal. Pero a veces simplemente soy pues el operador, ¿no? Yo no sé sobre el circuito eléctrico, el sistema de tracción, no tendré idea, ¿no? Pero miren, no desconozco realmente. Para eso el técnico, él debería de venir, ¿no? Pero como les digo, el técnico está pues en otra función. El usuario, él es el que debe revisar, ¿no? Y para eso debe tener una guía, ¿no? Un formato, que generalmente pues este también lo conocemos como el checklist, ¿no? Si un equipo tiene muchos accesorios, muchas partes que tú vas a revisar, que vas a inspeccionar, entonces probablemente utilices 2, 3 checklists, ¿no? Para un mismo equipo. Porque el checklist es una lista, ¿no? Es una lista de lo que hay que revisar. Bueno, entonces, miren, la inspección formal, estamos diciendo que es una revisión rutinaria, es una revisión diaria del área de trabajo, de los equipos, las herramientas que utilizamos y los EPPs. Y aquí nos dice, ¿no? Son practicadas por todo el personal que labora en las áreas de trabajo. El mismo personal, aquel que utiliza, aquel que labora en ese puesto, él es el que tiene que hacer esa revisión. Y justamente por eso llamamos no planeada, ¿no? No necesitas tú planificar de un día para otro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Voy a revisar? No, si eso es rutinario, eso ya tú lo tienes que hacer. Luego tenemos las inspecciones formales o planeadas. Nos dice, es un proceso de observación metódico, sistemático, planificado previamente para examinar situaciones críticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras. Se realiza utilizando una guía para inspección y origina un reporte donde se consignan las observaciones, acciones requeridas, responsables y fechas para ejecutarlas. Entonces, estas inspecciones formales planificadas, dice, es un proceso de observación metódico, sistemático, igual, ¿no? Donde voy a revisar, dice, situaciones críticas, condiciones, equipos, materiales, estructura. Esta inspección formal es mayor, tiene mayor campo de acción con respecto a las inspecciones informales o no planeadas. Para esta inspección formal voy a utilizar una guía, porque miren, es mucho lo que tengo que inspeccionar.
Ya no es solamente la herramienta que utilizo o el EPP que voy a utilizar, ¿no? Aquí tienes que inspeccionar toda el área. Entonces, para no olvidar, ¿no? Para no olvidar qué es lo que tengo que observar, qué es lo que tengo que inspeccionar, es que utilizamos guías. Ya hay formatos elaborados que nos van a permitir hacer esa inspección. Esta inspección genera un reporte, ¿sí? Genera un reporte donde nosotros vamos a incluir todas las observaciones. Cuando hablamos de observaciones nos estamos refiriendo pues a, por ejemplo, alguna herramienta en mal estado, parte de los materiales o la estructura, ¿no es cierto? No cumplen las condiciones. Eso hay que colocar ahí, ¿no? Entonces, hay que presentar un reporte donde deben estar esas observaciones. También debo de señalar qué acciones se requieren. ¿Cómo voy a hacer para corregir? He encontrado pues que los tamacorrientes están quemados, ¿no? Se están quemando. Entonces, ¿cuál es la acción que yo propongo? También debo poner un responsable. ¿Quién va a ejecutar esa acción requerida? Incluyo la fecha, porque si yo solamente pongo requiero hacer cambio de tomacorrientes y lo debe hacer el técnico tal, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene para hacerlo? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Ve? Para eso hay que poner, ¿no?, la fecha de ejecución. ¿Ve? Entonces, hemos dicho que esta inspección tienes que generar un reporte. Y en ese reporte pones las observaciones, qué acciones se requieren realizar, quién va a ser el responsable y cuál es el plazo de ejecución. Con respecto a esta inspección, dice, son realizadas en forma regular y cubren toda la operación. Ahora miren, si les pregunto, ¿cada cuánto tiempo ustedes planificarían hacer inspecciones en su empresa? ¿Mensual? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? ¿Una vez al año? ¿Cada cuánto tiempo harían inspecciones? Unknown computer found. Miren, Aló, aló. sí, dígame. Ya, disculpe, ingeniero, bueno, hay una cierta discrepancia entre, bueno, esta parte que está usted diciendo, entre, bueno, yo creo que si vamos a estar diciendo que yo no he inspeccionado, el otro debió inspeccionar así, ¿qué vamos a hacer ante un accidente, por ejemplo? O sea, se trata de que alguien siempre tenga la culpa de algo, no se trata de repente de evitar que pase alguna situación sí o sí. O sea que, bueno, es lo que pienso, ¿ah? O sea, si nosotros vamos a dejar que, digamos, el trabajador inspeccione y pueda pasar un accidente de repente, entonces, si el trabajador dice, así me dijo, entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad del supervisor que no le explicó bien? Entonces, sí o sí, siempre va a tener que tener la investigación al supervisor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? O sea, ¿cómo debemos interpretar las normas en ese sentido? Porque si estamos así, o sea, diciendo que el trabajador también nos puede ayudar, ¿no? Obviamente, para ahorrar tiempo. Pero, ¿qué se debe hacer en ese caso? ¿Cómo dice la norma exactamente? ¿Cómo se interpreta para evitar, pues, que las personas la apliquen mal, ¿no? Las normas que supongo que están ya dadas, ¿no? Desde hace un tiempito comprobado todo y es lo mejor, ¿no? Pienso así. Pero yo creo que deberíamos de siempre, o sea, priorizar, ¿no? Siempre el supervisor hacer toda la verificación con tiempo, darse el tiempo, todo eso, si no, o sea, si va a dejar así que no inspeccione nada, que solamente el trabajador haga todo, haga lo que demora más, entonces un accidente
Simplemente se va a lavar, como decir, se va a lavar las manos y ya. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? A ver, miren, con respecto a la pregunta de su compañero, eh, cuando hablamos que el trabajador va a hacer una inspección, nos estamos refiriendo a una inspección informal, donde no tú no vas a levantar un reporte, no hay un documento. Ya como estamos diciendo, esta es una información o una inspección rutinaria, es una inspección de todos los días. El, el hecho de que nosotros vayamos a revisar la herramienta, una máquina que yo utilizo, eso significa pues que el trabajador debe estar en capacidad, ¿no es cierto? En capacidad de poder hacer ese trabajo. Esa es su responsabilidad de él. ¿Sí? Nosotros como inspectores o supervisores de seguridad, ¿no? Lo que vamos a hacer es verificar que ellos hayan hecho la inspección rutinaria, ¿no? Que hayan utilizado los formatos, como les decía, ¿no? Eh, Hay formatos que ya están también diseñados donde se puede seguir esa revisión. Hay equipos, máquinas, probablemente que no es suficiente con que tú vayas, observes, ¿no? Ya tienes que guiarte, pues tienes que guiarte de estos formatos. ¿Cómo le puedo yo dar a un trabajador una maquinaria, ¿sí? Si él no sabe revisar esa máquina, ¿no? Por lo menos las partes importantes, ¿no? Él tiene que saber, parte de su instrucción, de su capacitación, debe ser eso, ¿no? ¿Sí? De igual manera, ¿no? Hay temas que, dentro de los temas de capacitación que recibe el trabajador, está justamente eso. Entonces, como les digo, ¿no? Esta inspección rutinaria, eso lo hace el propio trabajador. Yo no voy a ir a inspeccionarle, pues, cómo está su casco, si su orejera se ha colocado bien o los tapones están bien colocados. Él debe haber sido capacitado, instruido, ¿no? Lo único que yo voy a verificar que él sí lo tenga puesto, ¿sí? Si en esa etapa, en ese lapso, te das cuenta, pues, que él no puede hacer esta inspección rutinaria adecuadamente, significa que tienes que volver a instruir, a capacitar. Más bien aquí, cuando hacemos una inspección formal, esta inspección planificada, ahí el supervisor, él es el que debe hacer esta inspección. Pero vamos a ver que en muchas áreas necesitas que esté presente también el trabajador. Vamos a suponer, tú vas a ingresar a una estación eléctrica, yo no sé si tú sepas, ¿no? Cómo funciona todo ese proceso, a menos que seas técnico electricista y también eres supervisor de seguridad, ya conoces, ¿no? Pero si no, vas a requerir pues la ayuda del técnico, ¿no? De aquella persona que opera, maneja ese sistema, ¿ya? Entonces, hay documentos, ¿no es cierto? Como el ATS, el, el PETAR, que cuando uno va a hacer un trabajo tiene que llenar esos documentos. Y eso es pues, ¿no? Nosotros cumplir nuestra función es verificar que el trabajador llene esos documentos. De esa manera, él se entera cuál es el peligro, cuál es el riesgo, cuáles son las medidas de control, cuál es el procedimiento para hacer el trabajo. Y sobre todo, ¿no? Cuando son trabajos de alto riesgo,
Ahí hay que verificar que el trabajador haya sido capacitado para hacer ese trabajo. Entonces, en estas inspecciones formales, ¿sí? En estas inspecciones formales se requiere, como les he dicho, de una guía, porque lo que vamos a inspeccionar es todo, toda la empresa, todas las diferentes áreas. Bien. Dentro de estas inspecciones generales tenemos la inspección de orden y limpieza. Eh, Esto nos permite que nosotros podamos mantener, ¿sí?, todas las cosas, como dice, en su lugar, y cada cosa debe tener un lugar, ¿no?, donde colocar. La primera medida de seguridad es justamente el orden y la limpieza. Mantener todo ordenado, todo limpio, es casi el 70%, ¿no?, de evitar los accidentes. En una inspección de orden y limpieza, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a inspeccionar? Dice, acumulación peligrosa y descuidada de materiales. A veces el trabajador suele, pues, no almacenar, acumular materiales. Y no es que no lo necesite, sí lo necesito, pero es, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en secretaría necesito papel, ¿no es cierto?, para poder imprimir. Pero ¿para qué voy a tener, vamos a suponer, eh, 20 millares de papel ahí? En todo caso, yo los necesito, pero no necesito que en mi secretaría estén los 20 millares, ¿no? Que estén en el almacén. ¿Ve? Por eso dice, acumulación peligrosa y descuidada de materiales, elementos innecesarios, pasillos obstruidos, derrames, filtraciones, herramientas no utilizadas, contenedores rotos, dañados, cantidad excesiva de artículos, desperdicios. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de orden y limpieza, esta inspección lo que busca es eso, ¿no?, que el área debe mantenerse con lo necesario, no debe haber obstrucciones, materiales dañados, no debe de haber, ¿no? ¿Qué beneficios nos brinda esta inspección de orden y limpieza? Dice, elimina causas de lesiones personales e incendios. Generalmente, pues, el tener muchos materiales acumulados es causa de caídas, ¿no es cierto? O podemos tropezar. El hecho de que haya también muchos materiales acumulados, eso es causa de incendios. Entonces, si los hemos eliminado, entonces evitamos eso, ¿no? Dice, lograr un mayor provecho del espacio. Al tener las cosas ordenadas, con las cosas necesarias, ¿sí?, aprovechamos mejor el espacio. Ayudar a controlar el daño a la propiedad y el derroche. Estimular la práctica de buenos hábitos de trabajo. Reflejar un buen trabajo correctamente administrado. Un lugar que se ve ordenado, limpio, ya el que trabaja ahí significa que tiene buenos hábitos de trabajo. El que trabaja ahí significa que, sí, su trabajo está siendo llevado o administrado correctamente. Entonces, esta es una de las inspecciones, ¿no?, de orden y limpieza. De igual manera, para hacer estas inspecciones hay formatos que las empresas diseñan, ¿sí?, sobre todo, como hemos visto aquí, para identificar estas diferentes situaciones. El otro tipo de inspección vienen a ser las inspecciones de preuso. Estas son inspecciones de partes
elementos críticos que merecen una atención especial. Miren, a veces a la empresa llega equipos, maquinarias nuevas, herramientas nuevas, y estos pues tienen su costo, tienen su valor, ¿no es cierto? Entonces, esta inspección de preuso es justamente para eso, porque a veces estos equipos tienen sistemas vitales que si tú lo dañas, se daña todo el equipo, ¿no? Tienen partes móviles que si no las trabajas, no las utilizas con la debida precaución, puedes dañar. Entonces, antes de que el equipo, ¿no es cierto?, sea puesto en uso, hay que identificar esas partes vitales, esas partes móviles, ¿sí?, que representan, si se daña, puede causar daño al equipo. Luego tenemos, pues, las inspecciones generales. Sí, miren, tanto la inspección de orden y limpieza como la inspección de preuso es casi puntual, por decirlo, ¿no?, para ciertas situaciones. Pero la inspección general, sí ya es para todo. Dice, la inspección general es un recorrido planificado a lo largo y ancho de toda el área. Es detallada, se revisa todo, se busca cualquier evidencia con el propósito de descubrir exposiciones a pérdidas. Entonces, en esta etapa de inspección, como les mencionaba, debemos observar todo, no solamente aquello que nos atrae o nos gusta, ¿no? Es un proceso de observación detallado, ¿sí? Hay que observar al mínimo. Bien, eso con respecto, miren, a las inspecciones, ¿sí? Como hemos dicho, las inspecciones es netamente preventivo. Las inspecciones nos permiten verificar, ¿sí?, que no haya equipos, máquinas, herramientas en mal estado, infraestructura, o que el trabajador no cometa pues actos o condiciones, ¿no? Se presente condiciones subestándar. Entonces, la inspección nos va a permitir identificarlos, corregirlos, para evitar accidentes. Entonces, la inspección, como les mencionaba, es una herramienta, ¿no?, que nos permite dar cumplimiento. Porque si la ley te pide, ¿no es cierto?, que tú pongas medidas de seguridad, con la inspección has identificado cuáles son aquellas áreas o aquellos equipos, herramientas donde falta poner esas medidas de prevención. Bien. La inspección de seguridad, como estamos viendo, es realizada por la misma empresa. ¿Sí? Yo les había preguntado, ¿cada cuánto tiempo ustedes harían inspecciones? Dice, mínimo debe ser una vez al año. ¿Sí? Tú planificas, pero debe ser mínimo una vez al año. Ahora, esto, al igual manera que la auditoría, ¿no?, sobre todo cuando es inspección planeada, a veces requieres, ¿no es cierto?, un tiempo de preparación, ¿sí? Una auditoría. Ahorita vamos a aclarar un poquito más para diferenciar eso que le estaba mencionando, pero vamos a ver con respecto a la auditoría. La auditoría también es realizada por el propio empresario, ¿no? Él es quien solicita que se haga una auditoría. La auditoría puede ser de primera parte o de segunda parte, ¿no? O también se conoce pues como auditoría interna y auditoría externa. Entonces, si definimos por qué razón hacemos inspecciones, hemos dicho para prevenir, ¿no es cierto? Para prevenir que se pueda dar algún accidente. Pero cuando hacemos auditoría, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué razón hago una auditoría?
La auditoría prácticamente es una evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar el sistema de gestión implementado en la empresa. Cuando tenemos implementado un sistema de gestión, ¿cómo yo determino si mi sistema de gestión está cumpliendo los objetivos? ¿Sí? ¿Cómo sé que mi sistema de gestión está bien diseñado para mi empresa? Entonces, para eso sirve la auditoría, ¿no? Una auditoría te va a permitir saber cómo está funcionando tu sistema de gestión. Dice, el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado, es adecuado, es eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros hacemos una auditoría, lo que yo estoy buscando, dice, es comprobar si es que es adecuado, si es que es eficaz para prevenir los riesgos laborales. Entonces, ese es el objetivo con el cual hacemos una auditoría. Yo quiero comprobar si mi sistema de gestión es adecuado, es eficaz, previene los riesgos laborales, previene los accidentes. Aquí también dice, se realiza periódicamente, ¿no? De igual manera, también podríamos preguntarle, ¿cuánto tiempo hacemos auditoría? Y la respuesta también es igual, ¿no? Mínimo debemos hacer una vez al año una auditoría, ¿no? O sea, una vez al año yo me debo evaluar a mí mismo cómo está mi sistema de gestión de seguridad. Con respecto a, no es que sea tampoco una sola vez, ¿no? Igual manera, las inspecciones de seguridad no les estoy diciendo que debe ser una sola vez. A veces hay situaciones en las que demanda que tú hagas no una, ¿no? Una, dos, tres veces las inspecciones, o puedes hacer 2 auditorías al año. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de que, imagínate, yo tengo frecuentemente incidentes, tengo accidentes leves, cada rato me están ocurriendo, no vas a esperar, pues, como he programado para septiembre y recién estoy en marzo, allá tengo que esperar a septiembre, ¿no?, para hacer la inspección. No, si tú necesitas, inmediatamente tienes que hacerla. O también hay, pues, igual manera, ¿no? Estas auditorías a veces requieres, ¿no? Por la situación la cual está pasando la empresa, necesitas, pues, realizar no una sola auditoría, probablemente 2 o 3 veces, ¿no? Pero lo ideal es que por lo menos una vez al año se debe realizar una inspección o una auditoría. Sobre todo en la auditoría, ¿no? Porque miren, nuevamente recalco acá, ¿no? La auditoría lo que va a hacer es evaluar, va a comprobar si mi sistema de gestión es adecuado y eficaz. Imagínate, tú traes al auditor y el auditor te va a decir, ¿sabe qué? Su sistema de gestión presenta muchas deficiencias. O sea, has pagado, has contratado personal, ¿sí? Para que te digan que tu sistema está malo. Y sobre todo, peor, cuando tú quieres certificar, ¿sí? Quieres obtener una certificación de seguridad, tienes que hacer auditoría externa. Entonces, no te van a decir, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? Te voy a pasar por esta vez, como es la primera vez. No, la auditoría simplemente dice, ¿sabe qué? Tu sistema es bueno o es malo, tiene muchas deficiencias o tiene muchas virtudes, ¿no? Por eso, para pasar una auditoría, primero te preparas. Nadie viene a una evaluación, a un examen sin prepararse. ¿Sí? Todos cuando vamos a una evaluación, de alguna manera tratamos de prepararnos. Iguales, ¿no? No vas a llevar a tu sistema de gestión
a una evaluación sin que le hayas pues, corregido, ¿no?, algunas deficiencias. Por eso la auditoría necesita un tiempo de preparación. Y eso significa sacrificar horas productivas para mejorar tu sistema de gestión para que luego puedas pasar la auditoría. Entonces, si tú haces 2, 3 veces al año auditoría, de repente estás perdiendo más de un mes, 2 meses en lo que es la preparación de la auditoría. Pero por eso se recomienda, ¿no? Mínimo una vez al año. ¿Sí? Mínimo una vez al año. La auditoría se realiza por auditores independientes. Esto también es importante, ¿no? Si tú te evalúas, yo mismo me evalúo, ¿no? Voy a ser generoso conmigo mismo, pues. Yo mismo me perdono mis errores, ¿sí? Pero sin embargo, cuando hacemos auditoría, no podemos ser generosos, no podemos tapar o esconder, ¿no?, las deficiencias del sistema de gestión. Por eso es que el auditor tiene que ser independiente. No tiene que tener ninguna relación contigo, él, de preferencia que ni te conozca. Porque si tú traes un amigo como auditor o contratas a un familiar para que te haga la auditoría, ya te va a pasar todo, pues. Sí, la auditoría tiene que ser independiente. El auditor no tiene que tener ninguna relación con la empresa, ¿no? Ni familiar, amical, ni de amistad. ¿Para qué? Para que en el proceso de evaluación, sí, este sea pues el adecuado, el correspondiente. Dice, en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y sus representantes. El auditor, pues, él está capacitado, ¿no es cierto?, para poder identificar los peligros, los riesgos, pero no, eso no significa que el auditor sepa cómo funciona tu proceso productivo. Él no necesariamente tiene que saber, ¿no? Aunque ahora en estos últimos años los auditores se están especializando, ¿no?, en la industria, te especializas en auditorías mineras, ¿sí? Eso para conocer, pues, ¿no? Porque si no conoces, como les mencionaba con el caso de las inspecciones, como dice acá, no vas a tener que recurrir, pues, a los trabajadores, que los trabajadores participen, tú vas a tener que consultar a ellos, o en todo caso, pues, a sus representantes. Entonces, pero en estos últimos años los auditores se están especializando, ¿no?, en ciertas áreas. Eso significa, pues, saber, conocer los procesos productivos, cómo funciona una mina y tratar de minimizar, ¿no es cierto?, el requerimiento de los trabajadores. Según el Decreto Supremo 024 de Energía y Minas, nos dice, ¿no?, que la auditoría es un procedimiento sistemático, independiente, objetivo, documentado, para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud y salud ocupacional. Esa es la auditoría. Es un proceso sistemático, independiente, objetivo, para evaluar el sistema de gestión, en este caso de seguridad. En la auditoría lo que nosotros queremos, dice, haz lo que dices y di lo que haces. Al auditor no le debes de mentir. No le vas a decir, mira, yo estoy haciendo esto cuando en realidad no lo haces. ¿Sí? Ahora, si tú dices que lo haces, demuéstrame que realmente lo has hecho. ¿Sí? Demuestra que haces lo que dices. O sea, cuando viene el auditor y te va a decir, no, oye, tu política de seguridad dice que tú vas a capacitar a los trabajadores
en materia de seguridad y salud. A ver, dame el certificado de capacitación de tal trabajador. Tú sacas, ¿no?, el documento. ¡Rum! Aquí está. Mire, estos son los temas a las charlas que él ha asistido. Las charlas han tenido tanta duración. Se ha realizado en tal lugar. Los expositores fueron estos. Estás demostrando que tú has dicho que vas a hacer capacitaciones, sacas el documento y sí. Pero el auditor no se va a quedar tranquilo con eso, ¿no? El auditor va a buscar a tu trabajador, a ver quién es esta persona. Va y le pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo fue esa capacitación? Y el trabajador va a decir, ¿no? ¿Cuál capacitación? Esa pues ahí donde tú has ido, no has participado. Y el trabajador va a decir, pues nunca nos ha capacitado, no recibí charlas, nada. Porque el papel puede decir una cosa, pero ¿y el trabajador? Tengan seguro que el auditor tampoco le va a ir a preguntar así de esa forma, ¿no? Hay muchas formas de hacer que tú respondas sin que te des cuenta. Entonces, estos auditores hasta son medios psicólogos, ¿no? Te hacen hablar, ¿sí? La forma en cómo te abordan, cómo hacen la pregunta, hacen que tú digas, ¿no? Entonces, por eso en la auditoría, hagamos lo que decimos, pero también hay que demostrar, ¿no?, lo que hemos hecho. Como les mencioné, la auditoría puede ser de dos partes, como decimos. Pueden ser internas, pueden ser externas, ¿sí? Cuando nosotros buscamos una auditoría de certificación, siempre hacemos primero una autoauditoría, ¿no? O también, como les mencioné, la auditoría de primera parte o autoauditoría. O sea, yo mismo me voy a auditar. Eso significa que yo voy a preparar a mis trabajadores, voy a seleccionar trabajadores, los voy a capacitar en procesos de auditoría y con ellos voy a hacerme una propia evaluación. Pero aquí siempre corre el riesgo, ¿no?, de que entre ellos ya se conocen, ya son amigos, son compadres, inclusive soy padrino pues de su hijo. ¿Cómo le voy a poner en la auditoría que no está cumpliendo? Por eso decimos, ¿no?, que la auditoría tiene que ser independiente, objetiva. Esa es una deficiencia, ¿no?, cuando se hace uno mismo se hace una propia auditoría, ¿no?, una auto auditoría o también, como hemos dicho, una auditoría de primera parte, ¿no? Tú mismo, con tus propios trabajadores, eh, pero de todas maneras es una evaluación. Te permite que tú mismo te evalúes, levantas las observaciones, ¿sí? Cuando ya tú crees que tienes buen cumplimiento, ¿no es cierto?, de las normativas, entonces recién vas y contratas un auditor externo. Ese que no te conoce, ese que no sabe quién eres, él sí va a ser más objetivo al momento de realizar la auditoría, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no?, nadie contrata, ¿no?, a una auditoría externa sin que se haya preparado. La auditoría, la interna, me sirve de preparación, me sirve para identificar sobre todo aquellos actos, condiciones más notorias, y ya tú levantas las observaciones. Cuando ya tienes buena seguridad de que tu sistema está funcionando, traes al auditor externo, ¿no? Y él encontrará pues otras observaciones, pero estas ya serán menores, ¿no?, porque ya las principales ya las has subsanado.
Una vez que te entregan la certificación, hay una auditoría de seguimiento para que tú sigas, ¿no es cierto?, manteniendo en buen funcionamiento tu sistema de gestión. Porque a veces se da también que ya, como ya conseguí la certificación, listo, ya las medidas de seguridad pasaron a segundo plano. Entonces hay auditorías de seguimiento. Las auditorías, cuando uno consigue una auditoría de certificación, miren, tienen un periodo de 3 años de vigencia, por eso hay que volver a solicitar una auditoría de seguimiento. Sujeta a los resultados de las auditorías de seguimiento. Vencido el periodo de vigencia, es necesaria una nueva certificación. Entonces, una certificación no es para siempre, ¿no? Tiene un periodo, es similar a un brevet, ¿no es cierto? Tú tienes que volver a dar un examen para demostrar que estás en la capacidad, ¿no es cierto?, de manejar un auto. Igual es con la certificación. ¿Qué dice la ley con respecto a las auditorías? Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo logre los fines previstos, determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema. ¿Ve? Entonces, según la ley nos dice que una auditoría nos debe permitir que nosotros tengamos pues un sistema, ¿no?, de gestión que cumpla, ¿no?, los fines previstos, que nosotros podamos, si es necesario, modificar pues, nuestras políticas. Porque si no estoy logrando los objetivos que me he trazado en mi política, entonces tu sistema de gestión no está adecuada a tu política, ¿no? Entonces tienes que cambiar los objetivos de la política. ¿Qué entienden por política de seguridad? ¿A qué se refiere cuando dice política de seguridad? Miren, la política vienen a ser los compromisos que asume la empresa con respecto a seguridad, ¿no es cierto? Entonces, si tú has determinado cuáles son tus compromisos con respecto a seguridad, cuando venga el auditor va a querer saber cómo estás cumpliendo esos compromisos que tú mismo te has, te has propuesto. Nadie te lo ha impuesto, ¿no? Sino una política, el gerente, la máxima autoridad de la empresa, él mismo pone su propia política. Él es el que quien va a desarrollar esos compromisos, ¿no? Entonces no podría decirle, es que yo no quería ese compromiso, pero si tú mismo lo has puesto. Entonces, el auditor, ¿sí?, al momento de que te va a auditar, él sabe qué es lo que tú tienes que cumplir. ¿Sí? Por eso te va a pedir documentación. Y siempre, generalmente, pues, el auditor parte de la política, porque ahí están tus compromisos que tú has asumido. También el otro que el auditor sabe es qué es lo que la ley te exige a ti como empresa. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son los archivos o cuáles son los documentos obligatorios que tú debes de mantener? Perdón, registros es la palabra, no es archivos. ¿Cuáles son los documentos, cuáles son los registros que tú debes de tener en tu empresa? Eso lo sabe el auditor y él va a venir y te va a pedir, ¿no? A ver, ¿dónde está tu registro de accidentes? ¿Tienes esa documentación al día? Porque si no, ya es una observación. O
A ver, ¿dónde está el hiper? ¿El hiper está exhibido o está en tu gabinete, ahí está guardado para ti nada más? ¿Cuáles son tus trabajos de alto riesgo? A ver, ¿dónde están los PETAR? ¿Dónde están los permisos? ¿Has llenado ese documento cuando has hecho esos trabajos de alto riesgo? Eso, como les digo, el auditor conoce cuáles son los requerimientos de la ley. Y él cuando venga a audite, te va a pedir eso. Porque lo que queremos aquí es evaluar si tú estás haciendo, ¿no es cierto?, lo que te has propuesto, lo que la ley exige. Vigilancia del sistema de gestión de seguridad y salud. Dice, las auditorías, los exámenes realizados por las empresas deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. Entonces, en este, dice, vigilancia del sistema, la auditoría, ¿no? Los exámenes. La auditoría te permite que tú puedas identificar, dice, las causas de disconformidad con la norma. Entonces, la auditoría es una herramienta de vigilancia. Por eso el Estado, vamos a ver más adelante en lo que es fiscalización, el Estado también lo que busca es si tú estás cumpliendo o no con lo que dice la norma, en lo que pide las diferentes normativas, ¿no? El objetivo general de una auditoría. Dice, verificar que la organización cuente con un sistema o programa de prevención de riesgos, capaz de evitar las pérdidas a la organización debido a los accidentes, dice, pueden ser personales, daños a la propiedad, daños al proceso, daños al medio ambiente, y que permitan garantizar la salud de los trabajadores. Entonces, una auditoría, como hemos dicho, va a evaluar tu sistema de gestión. Entonces, lo que va a hacer es que verificar, ¿no es cierto?, que tu sistema de prevención sea capaz de evitar pérdidas. Objetivos específicos de la auditoría. Ayudar en la mejora de seguridad y salud en el trabajo. Como te va a identificar aquellas deficiencias, aquellas fallas, te va a corregir, entonces vas a mejorar tu sistema de gestión de seguridad. Determinar el cumplimiento de normas, reglamentos y procedimientos. Esto también es por parte de fiscalización. Dice determinar el grado de cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos. Tanto la auditoría como la fiscalización van a verificar esto. Mejorar el sistema de gestión de riesgos de la seguridad en todos los procesos. Recuerden que cuando estamos haciendo una auditoría o una inspección de seguridad, tú puedes mejorar tu sistema de gestión. Pero cuando viene fiscalización, te va a multar. Sí, inclusive te puede poner denuncia penal por incumplimiento. Por eso que la importancia ahí, ¿no?, de hacer una inspección de seguridad, de hacer una auditoría, que tú mismo te evalúes. Pero cuando venga el Estado como ente fiscalizador, ahí lo que va a imponer son sanciones, ¿no? Sanciones administrativas, sanciones penales, dependiendo de la gravedad. Dice, mejorar el nivel de concientización sobre la seguridad e higiene ocupacional. Conseguir el cumplimiento de las exigencias de auditorías externas. Principios de auditoría. Una auditoría de seguridad no busca criticar o menoscabar el trabajo realizado. Miren, si nosotros participamos de una auditoría, el fin no es, puede decir, como les mencioné, oye, ¿sabes qué? Tu sistema de gestión está hasta el 100, no, eso no evita nada, eso.
tiene muchas fallas, muchas falencias. No, no buscamos eso, no buscamos criticar, no buscamos menoscabar, dice, el trabajo que probablemente tus inspectores, o perdón, supervisores de seguridad, tu comité de seguridad esté realizando. Si no, la auditoría no tiene esa finalidad, ¿no? No busca criticar, no busca dar el valor del trabajo que está realizando. Esa no es su función. Más bien dice, desea mejorar lo que se ha hecho hasta el presente. Entonces, cuando nosotros presentamos el informe de auditoría, debemos presentarlo desde un punto de vista positivo. Si no es solamente decir todas las falencias, ¿no? También tienes que resaltar lo bueno que la empresa hace. Decir que la empresa tiene falencias, lo correcto debería decir, ¿no? Miren, lo que hemos encontrado son oportunidades de mejora. ¿Sí? En aquello que tú estás fallando, yo debo de escribir así, ¿no? Mira, aquí podemos mejorar. ¿Ve? De esa forma, tu informe es positivo. Bueno, hemos dicho que la auditoría tiene que ser objetiva, ¿sí? Tiene que ser objetiva, debe ser confidencial. Los resultados de la auditoría no tiene por qué saberlo tu competencia. Esa información solamente es del que ha solicitado la auditoría, ¿sí? Tú no puedes negociarla, tú no puedes intercambiarla, no, es confidencial. También necesitamos confianza, ¿no es cierto? Tienes que confiar en el auditor, no le escondas. Si no, si tú le escondes, tratas de esconder tus falencias, tus errores, entonces la auditoría no va a tener un buen resultado. Profesionalismo, como hemos visto, dice tiene que ser objetivo, ¿no? No es porque ya para que me contrates también el siguiente año, oye, voy a poner buenos resultados. No, el auditor, ¿no es cierto? Tiene que ser un profesional ético. Hay que calificar lo que es, no hay que exagerar ni minimizar. Imparcialidad. ¿Sí? Todo necesita una evidencia. ¿Sí? En el proceso de auditoría tú tienes que mostrar evidencias, tanto de los errores que se pueda estar cometiendo y también necesitas evidencia, ¿no? De las cosas buenas que se está haciendo. Las fases de una auditoría, ¿sí? Primero es la planificación, luego viene la ejecución de la auditoría, el desarrollo del informe, o sea, una vez que tienes los resultados, ¿no es cierto? Hay que desarrollar pues ese informe, hay que hacerle seguimiento para ver cómo se levantan las observaciones y luego pues es el cierre de la auditoría o el final del proceso. En la etapa de planificación, ¿qué es lo que hacemos? Dice, conocimiento de la empresa minera auditar. O sea, tú tienes que conocer, pues, ¿no? Si es minería superficial, minería subterránea, si esta empresa trabaja con fundición o de repente no tiene fundición, hace un proceso hidrometalúrgico o de repente hace, pues, obtiene concentrado. Hay que conocer, ¿no? ¿Dónde voy a ir a hacer la auditoría? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son sus actividades? Entonces, para eso, en la etapa de planificación, haces una visita previa para conocer el área que vas a auditar, cuáles son las actividades que se realizan. Luego desarrollas un plan de auditoría, ¿no? ¿Cuándo vas a empezar? ¿En qué área empiezas? ¿Dónde acabas? ¿Cuántas personas necesitas? ¿Qué requieres para hacer la auditoría? Y desarrollas un programa de auditoría. En la etapa de ejecución, aquí tienes que tener tu equipo de trabajo.
Cuando hacemos auditoría minería, miren, una sola persona, imagínense todo lo grande que es la mina. Necesitas un equipo de trabajo. Entrevistas. Muchas veces tienes que, como cualquier persona, ¿no? Cuando tú ingresas a un área, si requieres permiso, tienes que solicitar el permiso. No es que porque estás en auditoría, pum, te entras de frente, ¿no? Tienes que tener los CPPs adecuados. Si necesitas de un guía para ingresar a un área, ¿ve? La modalidad del trabajo de evaluación, ¿cómo vas a hacer? ¿No? ¿Vas a hacer de repente por actividades? ¿Vas a hacer por áreas? De repente primero audito todo lo que es circuito eléctrico, ¿no? Puro circuito. O de repente tú dices, no, voy a auditar por áreas, técnicas de evaluación, la documentación, los papeles que tú necesitas, ¿no? Como les he dicho, tanto la inspección, la auditoría, necesitas tener los formatos. En la etapa del informe, primero levantas un borrador, ¿sí? Un borrador. Ese borrador se debe de discutir, ¿sí? Entre todo el equipo. Deben evaluar qué es lo que sea las observaciones encontradas, ¿sí? Cualquier apunte, nota que se haga, este tiene que estar revisado y tiene que estar aprobado. En el equipo de auditoría siempre hay un líder auditor, ¿no? Entonces, se tiene que aprobar, ¿no? Respuestas del informe. En la etapa de seguimiento, aquí tú vas a hacer algunas recomendaciones, ¿no? De las observaciones que hayas encontrado, que tú hayas presentado en tu informe, tienes que dar unas recomendaciones, cómo se puede mejorar. Bien, eso entonces en cuanto a la secuencia, ¿no es cierto? Las fases de una auditoría. Ahora, ¿qué dice el decreto 024 con respecto a la auditoría? Como les mencioné, miren, la auditoría dice es un proceso sistemático, independiente, objetivo, documentado para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud. Ya eso ya lo habíamos determinado, pero también nos dice quién es la autoridad minera competente. ¿Sí? Como les había mencionado, aquí tenemos primero que tener la clasificación, ¿no? Gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Y de acuerdo a eso vamos a saber quién es la autoridad competente. La máxima autoridad es el Ministerio de Energía y Minas, pero en esta labor de auditoría la delega a través de la Dirección General de Minería. ¿Sí? La Dirección General de Minería es quien va a hacer va a cumplir esta función de auditoría. La Dirección General de Minería dice, dicta las normas y políticas correspondientes al sector. Adicionalmente, aparte de Energía y Minas, el Ministerio, aparte de la Dirección General de Minería, dice, tenemos otras autoridades. Dice, adicionalmente, son autoridades competentes de inspección y fiscalización. ¿Quiénes? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Estamos hablando de OSINERMIN. Y finalmente, ya lo habíamos conversado, los gobiernos regionales para la pequeña minería y la minería artesanal. Los gobiernos regionales, ¿cómo cumplen esta función de auditoría? Como dice acá, a través de la Dirección Regional de Minería. ¿Sí? Las gerencias o direcciones regionales, ¿no? Entonces, esas son las autoridades que tenemos, ¿no? Si es gran minería, tenemos la SUNAFIL y OSINERMIN. Si es pequeña minería o minería artesanal, la Dirección Regional de Minería. A ver, vamos a avanzar. Esto sí es, este artículo sí creo que nos va a interesar.
Miren, porque aquí habla sobre las inspecciones, auditorías y controles. Como ya sabemos quién nos va a auditar, quién nos va a revisar. En este artículo 143 del reglamento de minería nos dice, ¿no? En las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, equipos, maquinarias de las operaciones mineras, se tomará en cuenta lo siguiente. Dice inspecciones. A diario, ¿qué tienes que inspeccionar? Zonas y condiciones de alto riesgo. Sistemas de izaje. Eso tienes que inspeccionar a diario. Semanal. Dice bodegas, talleres, polvorines, materiales peligrosos. En forma mensual, escaleras portátiles, cables de izaje, cable carril, sistemas de alarma, sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo y drenaje. Entonces, esto se inspecciona mensualmente. Ahora, trimestralmente, ¿qué vas a inspeccionar? Herramientas manuales, herramientas eléctricas. Vas a inspeccionar, dice, inspección interna por la alta gerencia de la unidad minera. O sea, trimestralmente, ¿no? La gerencia de la mina tienen que realizar una inspección interna. Bien, entonces, eso como referencia para ustedes, para que sepan, ¿no? En el caso de minería, miren, esas son las inspecciones que se tienen que realizar. Bueno, eh, eso sería entonces en cuanto ya hemos visto lo que es inspecciones de seguridad, auditoría, ¿no? Veamos ahora en cuanto a fiscalización, ¿sí? Fiscalización. La fiscalización, dice, es un control sistemático, objetivo, documentado, realizado por la autoridad competente. Bueno, ya hemos visto quién es la autoridad competente, ¿no es cierto? Dependiendo de qué tipo de empresa soy, va a haber alguien que me tiene que hacer esa fiscalización. Veamos aquí el fiscalizador. ¿Quién es el fiscalizador? Dices, toda persona natural o jurídica domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuentan con autorización expresa de la autoridad competente. Entonces, el fiscalizador puede ser una persona natural, así como nosotros, o puede ser una empresa, ¿no? Que está establecida jurídicamente. El fiscalizador, dice, se encarga de hacer exámenes objetivos y sistemáticos, ¿no? Él va a hacer, pues, como hemos dicho, la fiscalización en materia de seguridad y salud, ¿no? La SUNAFIL, dice, es la autoridad competente para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional en gran y mediana minería. Entonces, como hemos visto, hay dos autoridades para la gran minería y para la mediana minería, ¿no? Uno es la SUNAFIL y otro es OSINERMIN. Y ambos son entes fiscalizadores. Pero ¿qué fiscaliza la SUNAFIL? ¿Qué fiscaliza OSINERMIN? Entonces, SUNAFIL nos está diciendo que fiscaliza el cumplimiento, dice, de las disposiciones legales y técnicas que tenga que ver, pues, con seguridad y salud. OSINERMIN nos dice que es la autoridad competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la infraestructura, ¿no? En la gran y mediana minería. Entonces, OSINERMIN, ese es su campo de acción. ¿Sí? Él va a revisar, va a fiscalizar todo lo que es infraestructura.
¿sí? Y otras labores de fiscalización, eso lo va a hacer la SUNAFIL, ¿sí? Los gobiernos regionales, bueno, esto es para, como ya hemos visto, para la pequeña minería y la minería artesanal, ¿no? Dice, en los siguientes aspectos. Entonces, los tres entes fiscalizadores, SUNAFIL, OSINERMIN y los gobiernos regionales, ¿no? Dependiendo del tipo de minería, gran minería, mediana minería o pequeña o minera artesanal, ¿no? Tenemos una autoridad de fiscalización. Entonces decíamos que aquí, ¿no? El gobierno regional, aquí vamos a poner mejor así. El gobierno regional, ¿qué va a fiscalizar? Actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional. Dice disponer la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia. Puede ordenar la paralización temporal de actividades de cualquier área de trabajo en la unidad minera cuando existan indicios de peligro inminente. ¿Sí? Si durante la etapa de fiscalización se encuentra, ¿no?, que el peligro es inminente, o sea que este ya va a provocar un accidente, entonces, ¡pum!, tiene la autoridad para paralizar las actividades. Resolver las denuncias presentadas contra los titulares de actividad minera en materia de seguridad y salud. De repente, pues, un trabajador se te ha quejado, ¿no? Y ha ido, pues, a presentar su demanda, ¿ve? Y resuelve, dice, ¿no? Otras que señalen las disposiciones sobre la materia. Como hemos mencionado, en el gobierno regional encontramos la gerencia o dirección regional de energía y minas, ¿no? Esa es la autoridad competente en el caso de fiscalización para la pequeña minería y la minería artesanal, ¿no? La Dirección Regional de Energía y Minas, que la encontramos en el gobierno regional. Con respecto a la fiscalización, nos dice que el convenio 155 de la Organización Internacional de Trabajo. Recuerden que el Perú, como un Estado, está adscrito a varias instituciones internacionales, ¿no? Está adscrito a la OEA, a la Comunidad Andina de Naciones, está adscrito a la OIT, a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El Perú es parte, miembro, ¿no?, de estas organizaciones internacionales. Como parte de esta organización, de la Organización Internacional del Trabajo, ellos han dado el convenio 155. ¿Qué dice ese convenio? Es referente a seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo se ha dado? En el año 1981. Dice que en su artículo número 16 dispone que debe exigirse a los empleadores que en la medida que sea razonable y factible garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, equipo, operaciones, procesos que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, eso ha pedido la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? A todos sus miembros, a todas las naciones miembros, les pide que ellos deben exigir a los empleadores, en la medida, como dice, que sea razonable y factible, que todas sus operaciones, sus equipos, maquinarias, su proceso de trabajo, no deben presentar, ¿no es cierto?, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Sí? Eso dice ese convenio, ¿no? Y el Perú, por ser miembro de este convenio, tiene que cumplir. ¿Sí? Por ser parte, ¿no?, de esta organización, tiene que cumplir ese pedido que hace. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado peruano? Dice, este deber de prevención recogido en la ley 29783 se genera en la medida en que la vida, integridad física, moral y salud de los trabajadores está específicamente amenazados en el ámbito del trabajo, careciendo aquellos de la posibilidad jurídica y económica de adoptar por sí mismos medidas necesarias para proteger de riesgos generados en el trabajo. Entonces,
esa exigencia que nos da la Organización Internacional del Trabajo se ha llevado a esta ley, ¿no? A la ley 29783, donde dice que el empleador debe garantizar, ¿sí? Debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Pongamos ejemplo, ¿no? Si ustedes son empleados, tú vas a contratar un personal, pero no puedes garantizar su seguridad, su salud, entonces mejor no contrates. Porque eso es lo que está pidiendo la ley. Dice que el empleador debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Sí? Ese es el principio de prevención que se encuentra en la ley. Dice, por ende, la normativa peruana exige al empleador la instalación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como parte de este sistema, el empleador debe constituir un comité de seguridad, aprobar un reglamento interno. Si emplea a 20 o más trabajadores, debe brindar capacitaciones, entre otras acciones. Entonces, para dar cumplimiento a esta exigencia, ¿no es cierto?, por parte de la Organización Internacional del Trabajo, vemos que el Estado peruano, a través de las normas, nos pide que implementemos un sistema de gestión, ¿sí? Que tengamos un comité de seguridad, que tengamos un reglamento interno. La SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, para lo cual ha aprobado la versión 2 de la directiva número 002-2016 mediante resolución 186-2019. Entonces, este ente por parte del Estado, la SUNAFIL, para cumplir su labor de fiscalización, han desarrollado esta directiva, ¿no? Y ha sido aprobado mediante resolución 186 en el año 2019. Dice, esta directiva señala que la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo se priorizará a empleados informales, a empleados que realicen actividades de alto riesgo, entre otros. Es que suele ocurrir así, ¿no? Las empresas formalmente establecidas, que vienen a ser, pues, grandes empresas, medianas empresas, ellos tratan de cumplir con todas las exigencias, pero sin embargo las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, las empresas informales, ellos no tienen mucho control en cuanto a sus peligros y riesgos. Por eso es que se da prioridad, dice, ¿no?, en fiscalizar a estos empleadores informales o aquellos que realicen actividades de alto riesgo. Tratándose de una investigación de accidente de trabajo, los inspectores deben recoger en el lugar de trabajo donde ocurrió el accidente, salvo que físicamente no sea posible o afecte la seguridad y salud del inspector. Entonces, a veces el Estado también, ¿no?, cuando hay un accidente, envía a sus fiscalizadores y ellos deben recoger la información en el mismo lugar donde ha ocurrido. Si se detecta que la inobservancia de las normas de prevención genera un riesgo grave e inminente a la seguridad y salud de los trabajadores, el inspector ordenará la paralización o prohibición de trabajos y tareas, pudiendo solicitar apoyo de la fuerza pública sin perjuicio del pago de las remuneraciones del personal afectado. Entonces, si en la etapa de fiscalización el inspector, ¿no es cierto?, observa que hay inobservancia de normas de prevención que generen alto riesgo o riesgo inminente, puede paralizar. Inclusive puede hacer uso, dice, de la fuerza pública, o sea, puede llamar a la policía, ¿no?, para dar cumplimiento a esa observación. La emisión de este tipo de directivas es importante, pues permite a los empleadores conocer con antelación cómo se realizarán las actuaciones inspectivas, así como el criterio que tendrá el inspector al solicitar determinados documentos u obtener ciertas conclusiones. Entonces, miren, para mayor información, ustedes deberían de descargar estos documentos, ¿sí?, estos documentos de aquí,
que eso nos permite que nosotros sepamos con antelación, dice, cómo se hace, cómo se actúa, ¿no? En estas labores de fiscalización. ¿Cuál es el criterio que va a tomar el inspector para solicitar algunos documentos o va a dar ciertas conclusiones, ¿no? En ese documento podemos encontrar eso. Resulta adecuado que se haya incluido la lista de obligaciones que serán verificadas en materia de seguridad y salud. Entonces, en ese documento vamos a encontrar, ¿no es cierto?, qué es lo que el fiscalizador va a verificar. Recomendamos a las empresas verificar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones en seguridad y salud antes de ser inspeccionados y realizar los correctivos necesarios de manera oportuna.